Bueno, vamos a ponerlo un poquitico más grande aquí. Ok, entonces la primera pregunta, bueno, que sí la mayoría contestó bien, es un signo clínico que sugiere que sea un infarto pulmonar. O sea, de todos estos, el que más sugiere infarto pulmonar es la febrícula. Okay. Aquí esta sí nadie lo contestó bien, pero fíjense, es un paciente con tromboembolismo, ¿verdad? Entonces, tenemos una edad, no tiene otros antecedentes patológicos, la tensión sistólica está bien, pero la frecuencia cardíaca está alta y la saturación está bien. Entonces, acuérdense que o sea, para decidir un poco la conducta medimos el riesgo, ¿no? Para ver si lo vamos a llevar a trombolisis, si lo vamos a indicar solo anticoagulación, ¿no? Un paciente que ya está diagnosticado con tromboembolismo, ¿no? Entonces, en este caso, aplicamos la escala PESI. En la escala PESI simplificada tenemos la edad mayor de 65 años, frecuencia cardíaca mayor de 110, ya tiene dos, o sea, con uno solo ya sería riesgo alto, ¿no? Pero tiene dos factores, según la escala PESI, que me indican que sí debería ir a trombolisis. Entonces, tromboembolectomía no, porque eso es en los pacientes que no responden a trombolisis. Warfarina tampoco, porque acuérdense que nunca se usa warfarina de entrada. ¿Okay? Se usa como continuidad del tratamiento, primero anticoagulando al paciente con heparina, ¿sí? Porque acuérdense que tiene más bien, primero tarda en hacer efecto y segundo tiene un riesgo protrombótico inicial, una posibilidad de producir este efecto protrombótico a las primeras horas. Y vigilar en observación no, porque ya tiene un PESI alto. Entonces ese sería el criterio para trombolisis. ¿Okay? Por eso no les puse ni siquiera heparina, para que no fuera la duda de que, bueno, contextualizando quizás el paciente, pudiéramos decidir otra conducta, ¿verdad? Pero según la escala PESI directamente sería trombolisis porque es riesgo alto. ¿Ok? ¿Está claro eso? ¿O les queda alguna duda? Por ejemplo, fíjense, la mayoría respondió warfarina. Eso me hace pensar, ustedes me aclararán, que están en la semana de exámenes de las otras materias y no estudiaron, porque esto lo aclaramos mucho en la clase. No sé, ¿qué me dicen ustedes? Interpreto su silencio. Bueno, chicos, pero es importante que recuerden eso, ¿verdad? La warfarina nunca se utiliza de entrada para anticoagular a un paciente. O sea, de entrada, cuando yo digo de entrada, me refiero en el momento de la crisis, como tratamiento inicial. ¿Okay? Puede que yo, algún paciente que requiera anticoagulación por otra causa, que sea una enfermedad que no está en riesgo su vida, que yo no la voy a hospitalizar, puede ser que yo le empiece con warfarina, ¿verdad? Pero estamos hablando de tromboembolismo pulmonar, que es una enfermedad severa, ¿verdad? Importante, o sea, que conduce a un riesgo de gravedad elevado y para eso existen esas escalas, ¿ok? Entonces, si de paso este paciente está en riesgo alto, pues mucho menos le voy a indicar warfarina. Siempre ponemos, ¿qué es lo que ponemos en la emergencia? Siboney. O sea, como si por ejemplo la indicación fuera solo anticoagulación, vamos a suponer que estuviera 0 en la escala PESI, o sea, menos de 65 y la frecuencia cardíaca menos de 110. ¿Okay? Entonces tiene riesgo bajo de complicarse o de morir. ¿Okay? Entonces le ponemos solo anticoagulación. Entonces, ¿qué le indicamos? Cualquiera de ustedes. ¿Heparina? Ajá, heparina, ¿verdad? ¿Cuándo no indicamos heparina al inicio? ¿O cuándo no se recomienda la heparina al inicio? O mejor dicho, vamos a empezar por la otra parte de la pregunta. ¿Cuál otro fármaco podemos utilizar? Los de acción directa, doctora.
no, todavía no están aprobados para uso como fármaco de inicio. Doctora, las de bajo peso molecular. Exacto. Cuando ustedes dicen heparina, normalmente uno está hablando de heparina no fraccionada, ¿no? La heparina sódica. Claro, si hablamos en términos farmacológicos estrictos, incluiríamos a las dos, ¿verdad? Heparinas de bajo peso molecular o heparinas no fraccionadas. Pero usualmente, o sea, vamos a decir en una forma coloquial, cuando hablamos de heparina, o sea, en el lenguaje médico común, cuando hablamos de heparina, generalmente estamos hablando de heparina no fraccionada, de heparina sódica. ¿Okay? O sea, la que colocamos por bomba de infusión, por vía intravenosa, etcétera, ¿verdad? Y cuando específicamente nos referimos a heparinas de bajo peso molecular, pues decimos el nombre completo. Heparina de bajo peso molecular, ¿ok? Pero ciertamente, si lo hablamos desde el punto de vista farmacológico estricto, ambas son heparinas, ¿verdad? Tipos de heparinas. Entonces, cualquiera de las dos la podemos utilizar, ¿sí? En la terapia de nunca warfarina. Y los de acción directa aún no están aprobados. Puede ser que en un futuro, en los de bajo grado, que no tienen mucho riesgo, se puedan utilizar, pero hasta ahora no. Normalmente se utiliza la vía endovenosa porque es más segura. Ok, incluso se usa más la heparina no fraccionada porque podemos revertir fácilmente con la protamina. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Perdón, y entonces recuerden, ¿en qué persona? Déjenme para poner aquí más chiquito para que se vea toda la respuesta. Ajá. ¿En qué personas si indicamos heparinas, o sea, se sugiere indicar de inicio heparinas de bajo peso molecular? ¿En las embarazadas? Exacto, en las embarazadas, ok. Bueno, aquí, este también, un paciente con fractura de fémur que fue intervenido hace 5 días y tiene signos de trombosis venosa. Actualmente refiere disnea y tos. ¿Qué probabilidad tiene de TEP? Entonces acuérdense que para evaluar la probabilidad de TEP utilizábamos ¿qué escala? La de Wells. Exacto, la de Wells. Entonces sumábamos los puntos, ¿verdad? Igual aquí tiene signos de trombosis, que daba 3 puntos, fue intervenido, que es 1.5. Entonces ya eso nos daba un rango de moderada. ¿Okay? La siguiente. Bueno, aquí sí la mayoría contestó bien. A una paciente con sospecha de tromboembolismo se le realiza un angioTAC cuyo resultado es positivo. ¿Cuál de los siguientes no estaría indicado en este caso? El dímero D, porque ya se le confirmó, pues se le hizo ya la TAC y ya se confirmó, ¿okay? el diagnóstico de tromboembolismo, por lo tanto ya el dímero D no es necesario para medir el riesgo, que es la siguiente etapa en la evaluación de un paciente con tromboembolismo. Lo demás sí se le debería realizar o se le puede realizar. En relación a la evolución de un paciente con neumonía, bueno, aquí la mayoría contestó bien. Si hay recidiva hay que descartar neoplasia. Un factor de riesgo para bacterias gram negativas resistentes a múltiples fármacos, la mayoría también contestó bien. En la ANAC es alimentación por sonda. Aquí también la mayoría contestó bien, también de la ANAC. Bueno, aquí era calcular el CUR y ver cuál era lo recomendado. Entonces tenía la edad, la frecuencia respiratoria, la tensión. O sea, tenía 4 puntos. Obviamente lo recomendable es la unidad de cuidados intensivos. Aquí la mayoría también contestó bien. Sería un paciente, bueno, ya con el antecedente de una artritis reumatoide en tratamiento con inmunosupresores, ya suponemos que hay una enfermedad de base que disminuye la respuesta inmune y se confirma entonces que es un absceso, por lo tanto es uno secundario, y entonces ahí lo más recomendable es tomar la muestra del patógeno. Ya va, espérense un momentico que
Y esto, bueno, casi todos le respondieron bien también, que es un absceso pulmonar, por cuánto tiempo se indica la antibiótico-terapia. Entonces veo que donde tuvieron más dificultad fue en tromboembolismo. Entonces, bueno, no sé si es que les quedaron muchas dudas o es que no estudiaron bien esa clase, o ambas cosas, no sé. ¿Qué me dicen ustedes? Grace, ¿qué crees tú? A ver, coméntenme, porque la idea era revisar el examen para que ustedes vieran dónde estaban los errores. Entonces, ¿quién puede opinar? Simplemente para hacer la reflexión, ¿verdad? De qué pasó. Si estaban las 10 preguntas ahí. Jennifer. Disculpe una pregunta. Dime. En la que era cirugía de la pregunta que era cirugía de cadera, ¿podría volver a explicarla, por favor? No. ¿No? ¿Fractura de fémur o no? Nada, la de arriba, la que es de cirugía de cadera, la de los 3 meses con warfarina. A un paciente que presentó un TEP, es que esta no la revisamos, un TEP le indican warfarina por 3 meses, ¿no? ¿Cuál de los siguientes puede ser el caso acorde con esa indicación? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que presentó un tromboembolismo y la anticoagulación se la indicaron por un periodo definido, o sea, no de por vida, ¿ok? Entonces, normalmente estos casos son aquellos en los que la causa del tromboembolismo está asociada con una patología o un factor de riesgo que es transitorio, ¿ok? Entonces, síndrome antifosfolipídico no es porque ahí se necesita tratamiento de por vida, ¿no? Cirugía retiniana más bien tiene contraindicado la anticoagulación. Y episodio recurrente de tromboembolismo pulmonar también requiere más tiempo, incluso normalmente se indica de manera permanente. Entonces, muchas gracias. En cirugía de cadera, que es algo que la causa es reversible, pues que en lo que esa persona se recupere de la inmovilización por la cirugía, ya no va a necesitar la anticoagulación. En cambio, estos dos requieren anticoagulación definitiva, o sea, por vida, y la cirugía retiniana, pues nada que ver, es una contraindicación más bien para anticoagulación. O sea, yo lo que quisiera que me confirmaran si la razón, perdón, vamos a dejar aquí, no es para regañarlos, chicos. Yo entiendo que a estas alturas cada quien asume, digamos, su cuota de responsabilidad, ¿no? Entonces, si no estudiaron, bueno, ya no estudiaron, pues. Si es que no entendieron nada de la clase, bueno, díganmelo para intentar al menos rescatar la próxima clase los factores más importantes para que ustedes eso lo aprendan. Y de alguna manera pues verificar que sí lo aprendieron, porque las otras preguntas salieron bien, o sea, de neumonía, perdón, y de absceso, que ya lo habían estudiado, al menos para la prueba corta, lo de absceso salieron bien. Entonces eso, simplemente díganme qué creen que pasó. O sea, ¿no entendieron tromboembolismo o no estudiaron tromboembolismo? Eso es lo que quiero que me digan. Creo que, Doc, hay un poco de, bueno, lo digo yo por mí, como que me confundo un poco en el tema de tromboembolismo.
siento, o sea, a la hora de dar la prueba como que ya se me hace un poco más confuso ese tema, porque los demás también sí le entendí muy bien. Ok. ¿Alguien más? Sí, Sí, esta doctora, semana. a mí Sí. igual sí se me hace un poco más complejo esto de tromboembolismo. Ujú. ¿Alguien más? Ajá. Y esta semana sí están en otros exámenes, tienen pruebas, no sé, es que no sé cómo les evalúan las otras materias, parciales o pruebas, Y no sé. sí, Tenemos esta semana pruebas y tenemos- trabajos de todo. Todas las materias. Tienen mucho trabajo, ok. Porque la idea es, bueno, yo les puedo volver a explicar un poco porque más me interesa que la nota que sacaron probablemente no, hasta ni siquiera les influya mucho porque no he revisado así en detalle, pero creo que la mayoría lleva buena nota y eso también influye, ¿no? O sea, influye en el sentido de que, bueno, donde estoy más deficitario tal vez, pues me dedico un poquito más a eso, pero más allá de eso me interesa que pues entiendan mejor ese tema, porque es un tema importante dentro de la patología cardiopulmonar, ¿verdad? Incluye un poquito las dos cosas, ¿no? Entonces, como incluye la parte de anticoagulación, que ciertamente es un poquito, no compleja, sino que, eh, o sea, quizás no es del manejo tan común, ¿no? Por ejemplo, los antibióticos, los analgésicos, que son medicamentos de uso tan frecuente en su práctica y en lo que han visto pues hasta ahora, ¿no? Pero igual, precisamente porque no lo han visto mucho o con mucha práctica, quisiera que lo aprendieran mejor, aunque la mayoría creo que hizo bien su receta o quizás errores no muy graves. Eh, igual, más allá de la receta es, bueno, un poco entender, ¿verdad? Porque me preocupa que digan que warfarina de entrada cuando que eso se los expliqué en la clase, pero a la vez sí quiero que de alguna manera, vamos a decir, honesto, ¿verdad? A este nivel, como les digo, obviamente que ustedes son los alumnos y yo la docente, pero como les digo, no es la idea de regañarlos, sino más bien entender lo que es importante que aprenda un médico, ¿no? Tanto para ustedes como para mí en el ejemplo. Yo sé que tienen muchas tareas y ya por eso los quiero dejar libres, ¿no? Porque si me pongo a explicarles ahorita, igualito no me van a poner mucha atención. Entonces, me parece mejor hacerlo en la próxima sesión, que aunque sea del segundo bimestre, bueno, lo podemos repasar al menos los puntos más importantes. ¿Okay? Pero la parte que ustedes tendrían que poner es que así en esa semana tengan otras evaluaciones, pues me presten atención, ¿no? Entonces, porque si no, igual yo puedo hablar aquí todo y puedo grabar la clase y todo, pero si ustedes no prestan atención, entonces no tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces, para la próxima sesión vamos a hacer la sesión con las cámaras encendidas y ahí yo o sea, un poquito más fácil para conversar con ustedes, ¿ok? Y así ustedes me van preguntando, ¿puede explicar esto? No entiendo aquello, ¿por qué aquí se usa esta escala? ¿Por qué allá? Y, bueno, y así creo que es un poquito más productivo, ¿no? Ok, pero entonces también lo último que les voy digamos, aclarar, es que para la próxima semana comenzamos con las exposiciones. ¿Okay? Déjenme chequear aquí cuántos grupos es que son, porque eso no me lo aprendo. Ya vamos a ver. Aquí. Trabajo el segundo bimestre. Ya ves que me abre el archivo de abrió aquí. Okay. Entonces le voy a compartir aquí la programación. ¿Sí lo ven?
Sí, doctora. Ok, entonces esto es del segundo bimestre. Entonces la primera semana tenemos el seminario de infecciones virales. ¿Okay? Yo ahí en la página de inicio del Canvas les coloco la bibliografía de donde van a sacar eso. Creo que ya están algunos, pero solo que tengo que chequear si realmente les coloqué el archivo allí para que lo puedan descargar. Hay control de lectura. El control de lectura es solo de la parte que corresponde al libro. O sea, utilizamos dos bibliografías, que es un libro de enfermedades respiratorias, que es un libro mexicano. Entonces ahí van a ir al capítulo de infecciones pulmonares virales. Entonces ese capítulo es el que va para el control de lectura. ¿Okay? Y para la exposición, o sea, para el seminario, van a sumarle una parte que yo les voy a decir ahí, desde dónde hasta dónde, del Harrison. ¿Por qué? Porque, o sea, ese libro, aunque creo que es del 2016, si mal no recuerdo, digamos que incluye virus que están quizás más asociados con la epidemiología a nivel latinoamericano, ¿no? Pero no habla de, por ejemplo, los coronavirus previos a la pandemia actual, como el SARS-1 y el MERS, que sí están en la parte de Harrison. Entonces, por eso, complementamos con esa partecita para la exposición. Pero para el control de lectura, para no hacerlo tan largo, solamente se van a estudiar lo que está en el libro mexicano que les hablo. O sea, ese capítulo. Aquí tienen entonces y un trabajo, un informe de toracocentesis, que lo van a hacer como el primero. Bueno, igual se lo pueden entregar al día siguiente, no hay problema. Pero lo podemos pasar para déjenme pasarlo para acá, para esta semana. Que solamente, o sea, que yo había puesto la clase y eventualmente la práctica. Y así les despejamos un poquito este día. Bueno, pues como todavía no nos han autorizado para ninguna práctica, pues ni modo. Ok. Esto iría aquí. Ok, entonces eso sería. Entonces tienen que hacer el grupo para esta exposición. Luego esta clase yo se las doy. Síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Este es la tuberculosis, que yo también les doy la clase. Y luego tienen 1, 2 y 3 y 4 seminarios. O sea, son 5 grupos, mejor dicho, ¿verdad? 1, infecciones virales. 2, enfermedades intersticiales 1 y 2. 3, enfermedades intersticiales 3. 4, micosis. Y 5, trastornos de la pleura. Aquí tenemos esta semana parcial y esta semana parcial. Se llama parecido al esquema del primer trimestre. Aquí el otro video que es de la parte de fármacos para dejar de fumar. Ok. Bueno, si de aquí hasta acá nos permite práctica, bueno. Pero entonces para esta semana que viene ya tienen que tener hechos los grupos para que se asignen. O sea, yo les asigno por sorteo, pues a quién le tocaría la primera exposición. Entonces, esa distribución de los grupos, no sé si me la pasa. ¿Quién es su presidenta, Thais? No, perdón. No, que es Amy. Amy Feijóo, ¿verdad? Ajá, sí. Amy. Entonces tú me puedes pasar eso, si quieres, por WhatsApp o por correo, como sea, de la distribución de los grupos, y entonces yo les asigno cuál tema le tocaría a cada uno, lo hago al azar. Listo, Doc, está muy bien, no hay problema. Ok. Bueno, igual ahí como les digo, en la página de inicio les pongo, ahorita reviso para ver si ya están los archivos para que los descarguen.
Bueno, y recuerden eso, ¿no? Porque se los estoy diciendo, no tienen que estudiarse infecciones virales todo lo que está ahí, sino solo lo del libro. Déjenme ver si lo tengo ahí para mostrárselos de una vez y lo tengan ya la información más clara. Déjenme revisar. Doc, una pregunta. Los grupos los podemos elegir a los 7 integrantes por afinidad, ¿verdad? Solamente el tema nos va a dar usted. Exacto. Listo, Doc. Página de inicio. Déjenme ver. Ajá, sí lo tengo ahí, solo que ¿ok? Entonces lo que me falta es ponerles así con esta flechita, pues porque esto normalmente lo copio y lo pego del anterior, entonces no me copia el link para abrir. ¿Sí? Entonces solo tengo que insertar el archivo aquí. Y esto yo lo cambio para que lo pongamos para la siguiente semana. ¿Ok? ¿Está claro entonces? Sí, doctora. ¿Sí? Ok, ¿alguna duda? Bueno, entonces el grupo que falta, yo ahorita de todas maneras tengo que igual ponerme a corregir todos los videos, a revisar todo eso y entonces también pues los dejo para que ustedes puedan terminar sus trabajos pendientes y sus exámenes y estudiar para sus exámenes. Pero entonces tengamos eso en cuenta, ¿no? Que para la próxima semana, por favor, me recuerdan, porque la idea es que aprendan, más que la nota, que aprendan un poco más sobre los temas que no les queden claros, ¿ok? Bueno, entonces si no hay más dudas, lo dejamos hasta aquí y nos vemos entonces el próximo martes. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias.